barreras que nos están limitando en la vida, que no nos están dejando ser más felices, que no nos están dejando estar más sanos, tener más energía, llevarnos mejor con los demás, pero que no sabemos que las tenemos. ¿Qué nos dice la medicina? Pues la medicina, sobre todo la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo en este campo, dice que entre el 60 y el 80% de las enfermedades tienen una relación directa con no saber gestionar lo que se llaman emociones tóxicas. O sea, el cuerpo tiene su inteligencia, lo hemos visto aquí, el tubo digestivo tiene su cerebro, tiene 500 millones de neuronas, el corazón tiene 40.000 neuronas. Es decir, no se puede separar, se puede distinguir, pero no se puede separar. Y aquí trataremos el cuerpo no como un objeto, sino como un ente inteligente, con una sabiduría que llega a desafiar la sabiduría intelectual. Eso es la famosísima intuición, ¿no? ¿Qué nos dice la psicología? La psicología, que es una ciencia también la que la humanidad debe tanto, lo que nos dice es que cuando tú tienes ciertos pensamientos, se te cruzan ciertas ideas en la cabeza, empiezas automáticamente a tener sentimientos. Una reflexión: si nuestra forma de pensar y de sentir tiene tanto impacto en la salud, tanto impacto en el cuerpo y tanto impacto en las acciones, tenemos que descubrir una nueva forma de relacionarnos con nuestros pensamientos. Entonces, práctica. La práctica es la siguiente. Durante 3 veces al día, no importa si son 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quiero pedir a las personas que nos están escuchando que hagan lo siguiente. Que sencillamente observen lo que acabo de decir. Observen cómo ciertos pensamientos tienen la capacidad de generar ciertos sentimientos y ciertas situaciones en el cuerpo. Solo lo observen. En lo agradable y en lo desagradable. Es decir, quiero que reconocer, quiere decir volver a conocer, cómo el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo están ligados, porque va a ser clave en lo que haremos. Entonces, esta capacidad de observar con cierta distancia, aunque cueste, pasan 2 o 3 minutos, es esencial. Recordamos primero que valoramos el silencio, porque el poder más inmenso está detrás del silencio más profundo. Es decir, nuestra mente racional no entiende el silencio, pero en el mindfulness el silencio es clave. El segundo tema es la importancia de permanecer en el presente. Imagínate que nos fuéramos de viaje y lleváramos en la mano derecha una maleta pesadísima y en la mano izquierda otra maleta pesadísima. ¿Quién puede avanzar en el presente con rapidez, con agilidad, con fluidez, con 2 maletas tan grandes? Una de las maletas es la maleta de las preocupaciones por el futuro y la otra la de las lamentaciones por el pasado. El mindfulness, al estar en el presente, dejas caer esas 2 maletas, con lo cual, lógicamente, el organismo lo nota de una manera extraordinaria. Tercero, ¿por qué es tan importante atender al cuerpo? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué todo esto de prestar atención a tus sentimientos? Porque muchas veces se nos ha metido el miedo en el cuerpo. Entonces realmente el miedo se mete en el cuerpo, el miedo se mete en las células, y el mindfulness lo que hace es, al prestar atención al cuerpo, le permite que se exprese. Einstein decía que ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba hablando él y otros físicos, David Bohm, por ejemplo, habla mucho de estos temas, ya hablaban de que si algo te parece imposible pensando de una manera, hay que cambiar esa forma de pensar. Vamos a hablar de los principios. El primer principio es: no te conviertas en juez sino en explorador. Entonces, no juzgues los pensamientos como buenos, como malos, como agradables o como desagradables. Sencillamente explora cuál es tu tendencia. La gran dificultad del mindfulness estriba en cómo tratas a los pensamientos. Cuando el pensamiento es desagradable, te lo quieres quitar de encima. Y cuando el pensamiento y el sentimiento que traes son agradables, no quieres que se vayan. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Este es el problema. Lo que hay que hacer es observarlo, observar esa tendencia, darte cuenta de cómo tiendes a reaccionar dependiendo del tipo de pensamiento, de nuestra tendencia a catalogar lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable. Y yo lo que pregunto es lo siguiente: ¿no ha habido cosas desagradables en nuestras vidas que gracias a que las hemos vivido hemos conseguido aprender cosas extraordinarias? ¿No ha habido momentos difíciles a los que no hemos tenido que hacer frente, no hemos tenido más remedio que hacer frente, y por haberles hecho frente hemos conseguido descubrir cosas nuevas? El gran problema de la mente es que cataloga muy rápido. Agradable, lo quiero; desagradable, no lo quiero. Algo que me parece bonito, para mí; algo que me parece feo, no lo quiero. El mindfulness lo que hace es observar. Sencillamente observar cuál es la tendencia natural que sucede en mí cuando aparecen estos pensamientos. Desde el punto de vista científico, ¿qué ocurre? Que cuando tú empiezas a observar
las cosas en lugar de juzgarlas, una parte del cerebro que se llama el sistema reticular empieza a permitirte ver cosas que normalmente no veías. Tú imagínate lo que sería que vas por la calle, lo que sería ir por la calle y que una persona te haga un comentario incómodo, y no es que pases del comentario, pero que no tengas que despreciar a esa persona, que no tengas que contraatacar, que no tengas que posicionarte y que observes que eso es una cosa que se desvanece dentro de ti, que sigues manteniendo el respeto a esa persona, que le puedes hablar con firmeza y a la vez con educación. Entonces nosotros en el Mindfulness lo que queremos es un equilibrio que nos ayude a dar la mejor respuesta para cualquier situación en la que nos encontremos. Pero al ser algo tan contraintuitivo, tan contrario a nuestra forma habitual de pensar, es por lo que tenemos que ir poquito a poco, ir observando, ir descubriendo, pues eso, cómo el pensamiento va enlazado a un sentimiento, a una reacción corporal, cómo ante determinados pensamientos y sentimientos tendemos a rechazarlos, cómo otros tendemos a pegarnos a ellos, y esta observación es lo único que buscamos. Cuando se practica a lo largo de 2 meses una serie de minutos en Mindfulness, se puede documentar con técnicas de neuroimagen cambios estructurales profundísimos en el cerebro, cambios que implican una mayor capacidad de aprendizaje, un mejor uso de la inteligencia, un mayor equilibrio emocional, una mejor memoria y, por ejemplo, una potenciación del sistema inmune. Nuestra mente está agitada y como está agitada no vemos nuestro potencial ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que estaban veladas y se ven, que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto, ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. Y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención, alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. Detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, sí hay mágico, que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia, no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos es una vida para vivirla con intensidad, con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia, esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la música emerja, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música, y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades, para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía Neruda, confieso que he vivido. Yo creo que los seres humanos tropezamos 100 veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe, porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es
ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, son personas que tienen mentalidad de principiante. Es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Pero yo qué le puedo enseñar a este hombre. Pero está plenamente ahí. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables, ni en él, en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica, interesada, curiosa, que una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma o ante los demás que ha sucedido. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? Y todo eso creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia. Y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100, 1000, 100.000, que nunca aprenderá. Las personas muchas veces no cambiamos no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Ni tenemos el nivel de inspiración y de ilusión suficiente como para estar verdaderamente comprometidos y levantarnos después de cada caída, ni tenemos una estrategia que funcione y que podamos aplicar, ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, es decir, ves una posibilidad en tu vida que dices, oye, si esto apareciera en mi vida, oye, voy a otro nivel. O tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla. Estos son los pasos que he de seguir. Y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la fitoarquitectura del cerebro. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades, y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrena. No hay un día que digan, no, hoy no me entreno. Se entrenan un poquito. Y eso es una maravillosa oportunidad porque quiere decir que nuestro pasado no tiene por qué predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar cómo ha vivido hasta ahora, lo puede hacer. Ahora necesita estos ingredientes. Un verdadero entusiasmo, una motivación que le genere el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse, porque tú mismo lo puedes verificar. El cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente es importante, es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados, ¿no? Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los paraqués, más que los esques, pues tal vez los hayques, a lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Todos en nuestra vida pasamos por momentos de oscuridad, momentos de dificultad, del tipo que sea, relaciones personales, temas de salud,
temas de energía, temas de trabajo. Y lo importante es tener muy claro una cosa, que siempre hay luz dentro de cada uno de nosotros. Las demás personas nos pueden recordar que tenemos luz, pero no nos dan la luz. La luz la tenemos dentro. Lo más que pueden hacer es ayudarnos a descubrirla. Y cuando la luz nos ilumina, pasa algo fascinante, que es que nadie nos tiene que señalar con el dedo y nadie nos tiene que decir, oye, tienes que mejorar en esto, esto no lo haces bien, tal cual, sino que uno automáticamente lo ve. Ve tres cosas. Ve lo que se está haciendo bien, ve lo que no se está haciendo bien y ve lo que es necesario cambiar. Pero lo fascinante de cómo se ve es que se ve sin juicio. Es decir, no te sientes mal en el sentido de no te sientes juzgado, criticado, humillado, minimizado, avergonzado por ver lo que no estás haciendo bien. Te duele, te genera tristeza, pero no te genera ni vergüenza ni culpa. Es una observación sin juicio. También te das cuenta, obviamente, de lo que estás haciendo bien. Y eso te genera alegría sin arrogancia. Por verlo no te vuelves una persona pedante, no te vuelves una persona que mire a los demás con un ángulo distinto, como si estuvieras por encima y ellos por debajo, sino que sencillamente lo disfrutas, lo reconoces, pero no te salen plumas de pavo por ello. Y sobre todo, lo más interesante, al menos en mi experiencia, es que te das cuenta de manera inmediata y fulminante de aquello que necesitas cambiar. Lo que vamos a hacer es conectar con esa luz interior. No se puede conectar con esa luz interior, no se puede conectar con esa fuente de sabiduría, de creatividad, de energía, de compasión, si uno sencillamente no se da permiso a explorarlo. Si uno sencillamente no tiene interés de mirar dentro, porque cree que es siempre más interesante lo que hay fuera que lo que hay dentro. Y por supuesto, en la vida todos nos encontramos con encrucijadas. Encrucijadas donde te encuentras a lo mejor con un desierto, donde todo es igual, donde el calor es insoportable, donde la sequedad no hay quien la aguante. Y puedes hacer dos cosas, afrontarlo, hundirte, huir o atacar. Y como no estamos en el mundo de los juicios, no es lo bueno o lo malo, es que cada camino tiene sus consecuencias. Entonces, obviamente no todo lo que se afronta puede ser superado. Nada de lo que no se afronta puede ser superado. Lo digo también porque, igual que muchas veces se nos vende la idea, una idea que construimos entre todos, de que la gente que consigue grandes retos es gente especialmente dotada, con una formación que otras personas no tienen, títulos académicos, etc. También estamos muy obsesionados en buscar la seguridad siempre. Todo tiene que ser controlado, todo tiene que ser familiar, todo tiene que ser manejado. ¿Y si esto fuera un error que se paga de forma muy seria? Entonces, tenemos que entender que en la vida no hay seguridades, solo hay una, todos la conocemos, el resto jugamos con opciones, jugamos con oportunidades, no jugamos con certezas. Se habla mucho de la importancia del sí, del sí, del sí, del sí, que está muy bien. Hoy voy a hablar de la importancia del no. Voy a contaros una serie de cositas pequeñas en relación al no y la importancia de incorporar el no a nuestra vida. Obviamente está el sí a los sueños, el sí a los retos, el sí a la ilusión, el sí a la confianza. Creo que también hay algunos nos. El primero, el que acabo de comentar, no busques certezas. Primero, porque no las vas a encontrar. Y segundo, porque te va a debilitar esa búsqueda. Si no buscas certezas, ¿qué buscas? Oportunidades. Segundo no que os propongo, no juzgues cada día por las cosechas o por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Conviértete en un sembrador de ilusión, en un sembrador de confianza, en un sembrador de alegría, en un sembrador de inspiración. Porque si tú siembras, estás moviendo una energía radicalmente diferente a la que se mueve si solo te importa cosechar.
Y es que si uno se siente separado de la vida, necesariamente piensa solo en lo que recoge. Pero si uno entiende que todo en la vida está conectado, también cuenta lo que siembras. Y lo tercero, no hierra el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra que por miedo a errar jamás voló. Es importantísimo que el nivel de compromiso sea absoluto. ¿Por qué es tan importante ese nivel de compromiso? Porque va a haber obstáculos en el camino. Va a haber gente que te va a mirar y va a decir, pero ¿tú a dónde vas a llegar? Te vas a mirar en el espejo y te van a entrar las dudas. Te vas a ver como gato y no te vas a ver como león. Lo que te va a aguantar es el nivel de compromiso. Cuando tú estás encendido, encendida desde la ilusión, desde la pasión, desde la fe en tus posibilidades, desde tu confianza absoluta en la vida, inevitablemente el sistema límbico empieza a activar distintas estructuras. La primera, el lóbulo frontal, que hace que empieces a pensar, a elucubrar, a crear, a imaginar cosas que previamente ni se te habían ocurrido. Encuentras ante los desafíos que la vida te presenta opciones que ni siquiera te habían pasado por la imaginación. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal es el director de orquesta de todo el cerebro y se encarga de que los músicos, que son las distintas neuronas del cerebro, al unísono empiecen realmente a mostrarte cómo fabricar, cómo encontrar un camino. Un error me parece ponerse a hacer cosas para tener ciertos resultados y ser alguien importante, reconocido, valorado. Creo que está totalmente invertido el esquema. Creo que el esquema que funciona es radicalmente distinto. Hay que darle la vuelta. Si tú trabajas tu forma de ser y de estar en el mundo, tu forma de actuar, lo que tú expresas, lo que tú comunicas, lo que tú reflejas, cómo tú te mueves, cómo tú hablas, cómo tú miras, ha sido cambiado radicalmente por este trabajo que has hecho para conectar con lo que de verdad vale más la pena dentro de ti, la luz que hay dentro de ti. Entonces, es una cosa curiosa. Donde antes no había más que lucha, ahora es un fluir. Es como si las cosas salieran solas. Y acabas teniendo ciertas cosas, accediendo a ciertas posibilidades que para ti previamente eran inimaginables. Esto la mente racional no lo puede entender. No nos damos cuenta de la grandeza que hay dentro de cada ser humano y de la urgente necesidad de reconciliarse con esa grandeza.